damos gracias a Dios que nos permite poder estar, hermanos, en la casa de Él. Recuerden que esta es la casa de Dios, hermanos, puerta del cielo, hermanos. Estamos 2 o 3 congregados en su nombre. La Biblia dice que el Señor está en medio, así que está el Señor aquí en medio, y por eso, hermanos, nos gozamos. Recuerden que nosotros no venimos por el pastor, no venimos por los hermanos, venimos, hermanos, porque Dios está aquí esperándonos, amén. Y sabemos, hermanos, que el Señor está aquí esperándonos con los brazos abiertos, y en esta hora nos va a hablar a través de su palabra. Un saludo cordial al pastor Zacarías, hermanos de aquí en Pedregal Pinzos. Hermanos, saludo cordial a toda la iglesia local y a los hermanos que nos están viendo a través del canal de televisión. Dios bendiga sus vidas en los diferentes países del mundo. Rápidamente vamos a la escritura, por favor. El libro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Vamos a continuar con la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de la palabra de Dios. Hoy continuamos grabando en la segunda parte. Habíamos visto 3 aspectos importantes. Primero dijimos que era perfecta, segundo dijimos que era inspirada por Dios, y tercero dijimos que era viva, eficaz, y también que era una espada. Hoy vamos a ver que la palabra de Dios también es una lámpara que alumbra. Salmos capítulo 119, verso 105, y la palabra se va a lecturar para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó, y gloria del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, la iglesia de Cristo dice, la palabra de Dios es esta: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oramos. Padre, Dios del cielo y la tierra, nos humillamos ante ti, Dios amado, reconociendo, Señor Dios mío, que solamente tú eres Dios y que nosotros somos tus siervos, Padre mío. Nos humillamos ante tu presencia, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu el día de hoy, Señor Dios mío, hoy hablándonos a través de tu palabra. Que esta palabra, Señor Dios mío, que está viva, penetre en nuestro ser, Padre mío, y que mientras esta palabra es predicada, sea tú libertando, sea tú restaurando, sea tú sanando, sea tú bendiciendo cada una de nuestras vidas, Padre mío. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo espíritu contrario, todo espíritu que se mueve en los aires. En el nombre de Jesús, Padre mío, se ha echado fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, y da libertad a tu pueblo, a tu iglesia. Que, Señor Dios mío, pueda aprender tu palabra, bendito Dios del cielo. Bendice, Señor Dios mío, a tu pueblo por medio de tu palabra. Señor, declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Mantenga la Biblia abierta. Vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos en la palabra. Recuerden, la palabra es lo más importante en nuestra vida. Amén. Quiero que me presten atención aquí adelante, por favor. Cuando vamos, recuerden, nosotros vamos a estar dando una serie de enseñanzas aquí, hermanos, en la iglesia aquí en Pedregal Pinzos, y esperamos que siempre tengan presente traer Biblia, un cuaderno y un lapicero. Recuerden, la iglesia es una escuela. En la iglesia se viene a aprender. Me gustaría que ustedes anoten todos los textos y que luego lo estudien, y que un día también estén predicando lo mismo y enseñando, porque así el Señor nos enseñó y así vamos, hermanos, a aprender. Siempre recuerden, cuaderno, Biblia y lapicero es muy importante que traigan a la casa del Señor. Bien, mis amados hermanos, Dios bendiga sus días una vez más. La Biblia dice, escuchen bien, Jesús le está diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra. Escúcheme bien. ¿Por qué el salmista escribe esto de que es lámpara a nuestros pies? Porque nuestros pies, hermanos, necesitan, hermanos, ser alumbrados por donde nosotros vamos a caminar. Recuerden, escuchen bien, que hay muchos caminos en este mundo, ¿verdad?, que llevan a diferentes lugares. La mayoría de todos los caminos que el hombre sigue en este mundo, lamentablemente, llevan hacia el infierno. Puede usted haber escogido el camino, hermano, de poder ser profesional, de poder ser político, empresario, cualquier camino que usted haya seguido. Al final de sus días, cuando usted muera, si no tiene a Cristo, hermano, usted lamentablemente podrá ir a ese lugar de tormento. Aunque usted no quiera, usted irá a ese lugar y se perderá para siempre. Por eso decimos que existen miles de caminos en este mundo, pero todos ellos llevan al infierno. Sin embargo, hay un solo camino que nos lleva al cielo, y ese camino es Jesucristo. Por eso en San Juan capítulo 14 verso 6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por eso es muy importante nosotros saber por qué camino nosotros vamos a ir. Por eso que necesitamos que, hermanos, la palabra nos alumbre
el camino. Porque a veces, hermano, vamos, e incluso hay gente que dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, a veces hace cosas que piensa que está bien, pero no está bien. Necesita, escuche bien, todo ministro, todo pastor, todo líder, todo hombre y mujer que quiere seguir a Dios, necesita la instrucción de la palabra. La palabra nos va a enseñar, hermano, si lo que nos enseña, si lo que nos predica está bien o está mal. Recuerden que el diablo también, hermano, ha levantado hombres y se meten dentro de las congregaciones para enseñar, para engañar, para desviar, hermano, para confundir al pueblo. ¿Cómo usted va a saber si lo que yo predico o lo que predica el pastor o lo que predica cualquier persona es cierto o es mentira? Solamente usted lo va a saber cuando usted sepa la palabra. Por eso usted necesita con urgencia conocer la palabra para que lo alumbre, para que usted sepa por dónde va a caminar, por dónde va a ir, sepa hacer lo bueno y no lo malo. La Biblia nos conduce, hermano, recuerde. En el camino siempre hay obstáculos. En el camino a veces hay hoyos en el cual tú puedes caminar y te puedes hundir. Pero si tú tienes la lumbrera delante de ti, te va a enseñar y tú vas a poder ver dónde pisar y dónde no pisar. Hay cosas que el mundo hace y nosotros no podemos hacer. Hay cosas que otras iglesias practican, pero nosotros no podemos practicar. No es porque esa iglesia es más grande o porque tenga de repente muchos miembros, hagan una cosa, nosotros vamos a hacer lo mismo. Si lo que ellos hacen está de acuerdo a lo que la Biblia dice, pues entonces también nosotros vamos a hacer. Pero si lo que ellos hacen no está conforme a la palabra, nosotros no podemos hacer. Porque la autoridad máxima en la iglesia, por encima del pastor, es la palabra de Dios. Y la palabra nos va a decir qué es bueno y qué no es bueno. Por eso necesitamos que la palabra nos ilumine para saber qué debemos seguir, qué debemos obedecer y qué debemos hacer. Por eso que la Biblia decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra para que yo sepa dónde voy a caminar. Porque recuerde que el camino que nosotros hemos seguido, hermanos, es un camino angosto, no es un camino ancho, no es un camino, hermano, que el mundo sigue. Hay muchas iglesias, hermano, que han caído en la apostasía, que a pesar de decir que son cristianos, pero están haciendo cosas del mundo, y eso nosotros no podemos hacer, porque la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos peregrinos en la tierra, nuestra morada está ahí arriba en el cielo, y si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santo, alabado sea su nombre. Amén. Sed santo porque Dios es santo, dice la palabra. Por eso necesitamos la palabra para que nos alumbre, para que nos enseñe, para que nos diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto. La Biblia nos enseña qué es bueno y qué es malo. Por eso esta palabra, Dios bendiga la vida de los que están llegando. Bienvenidos a la casa del Señor. Las puertas de la iglesia siempre tienen que estar abiertas para todo aquel que necesite. Recuerden que esta es casa de Dios. Dios bendiga a la joven, Dios bendiga al niño, todos los que están llegando a la casa del Señor. Entonces, punto número 4, ¿qué es la palabra, hermano? Es lámpara a mi camino, lumbrera a mi camino. Recuerden, la clase pasada, el lunes pasado, primero dijimos que número 1 era perfecta. Número 2, dijimos que era inspirada por Dios. Número 3, dijimos que era viva, eficaz y a la vez era espada. Hoy estamos viendo el cuarto punto, que esta palabra es lámpara. Esta es la primera clase que estamos nosotros dando aquí para que usted aprenda. Vamos a empezar desde cero todas las enseñanzas para que usted aprenda y usted termine de repente el próximo año con un cuaderno lleno de tanta prédica y enseñanza que usted puede enseñar a su familia. Usted puede un día pararse aquí en el púlpito y predicar. Yo me voy a sentar ahí y les voy a escuchar y me voy a deleitar porque usted ha aprendido, porque así, hermano, Dios nos enseña. Amén. Por eso que siempre Biblia, cuaderno y lapicero para que usted pueda aprender. Punto número 5. ¿Qué más es la palabra de Dios? La palabra de Dios limpia el camino. Escucha bien. No solamente alumbra, sino que también lo limpia. Porque una cosa es que tú alumbres, no, la palabra nos pueda alumbrar y nosotros podemos ver de repente una montaña, un obstáculo, algo que no se puede mover. Pero también la palabra dice que limpia el camino. Vamos a Salmos 119, verso 9. Salmos capítulo 119, verso 9. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. Escucha bien. ¿Cómo nosotros vamos a limpiar el camino? ¿De qué tenemos que limpiar del pastor? Hermano, del pecado. De limpiar el camino de la maldad, de los obstáculos, de lo que el mundo ofrece. Recuerden, el mundo ofrece muchas cosas. Ofrece vanidad, ofrece fama, ofrece poder, ofrece riqueza. Pero ninguna de esas cosas, hermano, pueden darme vida eterna. Ninguna de esas cosas pueden salvar mi alma. Todas las cosas, hermano, los obstáculos, las pruebas que hay en el camino, solamente la palabra puede limpiarlo. Los jóvenes, ¿por qué caen en pecado? Porque se le hace difícil a un joven servir a Cristo. Muchos hermanos empiezan en la iglesia desde niños, jóvenes, pero cuando ya crecen y van, hermanos, entrando a la etapa de la juventud, el mundo los atrae, el mundo, hermano, los engaña, el mundo los seduce y el mundo los saca de la iglesia. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque, hermano, los jóvenes descuidaron la palabra. Aquel que está cimentado bajo la palabra, ni el mundo, ni el diablo, ni nada, ni nadie le podrá apartar. Porque la Biblia dice en Romanos: ¿quién me apartará del amor a Cristo? Ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni, hermano, ni presente, ni lo porvenir. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Cuando tú conoces la palabra, cuando la palabra está en tu vida, así venga la tentación, así venga el diablo y te ofrezca riqueza y tantas cosas, así como Jesús le ofreció: si tú me sirves, le dijo el diablo a Jesús, te daré todo el reino de la tierra. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Recuerde, aquel que conoce la palabra, hermano, su deleite va a ser la palabra. Cuando tú conozcas la palabra, tú vas a estar dispuesto a vivir por la palabra. Vas a dejar casa, vas a dejar a veces hasta el trabajo, la profesión, como muchos hemos dejado por amor a la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra salpica para vida eterna. Esta palabra es tu pasaporte al cielo. Esta palabra te sana, esta palabra te limpia, esta palabra te restaura, te consuela, te bendice. Alabado sea su nombre. La palabra tiene poder. Necesitamos limpiar el camino con guardar la palabra. Toda suciedad, toda inmundicia, todo pecado, toda tentación que el mundo nos ofrezca, cuando tú guardas la palabra, entonces ese obstáculo va a ser quitado. Y la palabra lo va a quitar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra, escuche bien, no es de un pastor, no es de una congregación, no es de una religión, es de Dios. Y esta palabra está viva y tiene poder. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué hay tantos jóvenes que mueren? ¿Por qué hay tantos jóvenes que los matan? ¿Por qué hay tantos jóvenes en el pandillaje, en la droga, en el alcohol, en las cárceles? Mira lo que el diablo hace. ¿Por qué? Porque los engaña y los seduce. Pero aquel que conoce la palabra y la guarda, entonces cuando el diablo lo venga a tentar, no va a caer, va a resistir, va a estar firme. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. Cuando tú conoces la palabra, sabes cuál es el destino de un drogadicto, sabes cuál es el destino de un fornicario, de un adúltero, de un borracho, de un afeminado, sabes cuál es el destino. Y nadie quisiera en su sano juicio ir a ese lugar. Hermano, el infierno es real, pero hay un lugar peor que el infierno y se llama lago de fuego. La gente piensa que es un cuento de hadas, que es una ficción, por eso que juega con el pecado. Pero si supiera y conociera la verdad, entonces tendría mucho temor, hermano, porque Dios no está jugando. Si Dios mismo envió a su Hijo, hermano, a morir en la cruz, es porque el infierno es más real de lo que mucha gente cree. El infierno es real y necesitamos, hermano, limpiar el camino por medio de la palabra. La palabra es la que te va a detener a cometer pecado. La palabra es la que te va a hacer continuar cuando nada parece sentido, cuando todo el mundo te deja. A veces uno se desanima, ¿no? A veces hay jóvenes que se casan temprano y uno quiere seguir, el otro no quiere seguir, y de repente el otro, por amor a su pareja, ya, hermano, se aleja de la iglesia, se aleja, hermano, del camino de Dios. Pero, hermano, aquel que conoce la palabra, continúe, así sea solo, continúa para adelante, porque sabe que solamente es el único camino, hermano, que lleva al cielo. ¿Con qué limpiará el joven? Y dice a los jóvenes, ¿por qué? Porque los jóvenes son más fáciles de seducir y de engañar por el diablo y por el mundo. Pero aquel que conoce la palabra va a resistir, va a permanecer. Muchos jóvenes agachan la cabeza y dicen: pequé, caí. Pero Dios es misericordioso, que restaura cada día.
Pero si los jóvenes hubiesen aprendido a guardar la palabra, jamás hubiesen caído, porque la palabra nos dice que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo sé que el Señor está conmigo, entonces yo no voy a pecar. Si yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, entonces yo me voy a guardar, me voy a consagrar. ¿Cuándo tú sabes eso? Cuando la palabra la conoces, entonces te guardas, te consagras, sacas fuerza de donde no hay y continúas para adelante. Ese es el poder que la palabra hace. Los consejos a veces te pueden motivar un momento, un instante, pero la palabra, hermano, no solamente te motiva, no solamente te inspira, sino te empuja hacia adelante, te lleva hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la palabra la que va a despejar el camino, y no es la palabra la que te va a nombrar para que continúes hasta que Cristo venga, o hasta el día que tus ojos se cierren en la tierra y tú luego lo puedes abrir allá arriba en el cielo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Alabado sea su nombre. Punto número 6. ¿Qué más es la palabra? Esta palabra nos hace bienaventurados. Anote. Punto número 6. El poder de la palabra de Dios. La palabra nos hace bienaventurados. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Qué es bienaventurado? ¿Usted conoce a alguien que es bienaventurado en esta tierra? ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado significa, anótelo, significa 3 veces feliz o bonanza constante. El mundo, toda la gente, todas las personas anhelan ser felices, ¿sí o no? Porque nadie quisiera estar triste, nadie quisiera estar, hermanos, en problemas. Todos quieren ser felices. Y la gente busca la felicidad desde el inicio, desde, hermanos, que tienen uso de razón, siempre han buscado la felicidad. Los niños buscan la felicidad a través de la alegría, a través de los juegos. Los van creciendo y van buscando la felicidad. El problema es que el mundo, que está contaminado por el diablo y engañado por el diablo, los engaña y los confunde, y piensan que el licor les hace feliz. Piensan que tener 3, 4 mujeres les va a hacer feliz. Piensan que el dinero les va a dar felicidad. El dinero, hermano, a nadie da felicidad. Y usted sabe, los hombres más grandes, más ricos, siempre nunca pueden estar tranquilos porque piensan que les van a robar, piensan que les van a engañar, piensan que les van a extorsionar. No pueden ser felices. Los famosos piensan que, hermanos, la fama les va a dar felicidad. Pero es mentira. Los famosos, usted conoce, si usted no sabe la historia, hombres famosos que se matan, hombres famosos que son drogadictos, por más que salen en la televisión, son gente que vive, hermano, frustrada, que acaban todo su dinero que ganan, lo acaban en las drogas. Todos los famosos que el diablo ha engañado, todos aquellos que han hecho pacto con el diablo, terminan matándose, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque la fama no da felicidad. Nada, escuche bien, nada material en este mundo puede dar felicidad al corazón del ser humano. Y el corazón que está en el alma, solamente Dios puede traer felicidad al ser humano. Y no solamente te hace feliz, sino que te hace 3 veces feliz. O sea, te hace bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que está en paz, aquel que está tranquilo, a pesar que tiene problemas, a pesar que tiene dificultades, él está tranquilo porque sabe que Dios le va a ayudar, porque sabe que Dios le va a proteger, porque sabe que hacia aún la muerte llega a su vida, sabe que él, hermano, no va a dormir para siempre, sino que sus ojos lo van a abrir allá arriba en el cielo. Eso es ser feliz, estar, hermano, irte a acostar tranquilo, sin miedo, sin temor a lo que pueda pasar mañana. Porque mucha gente dice, y si hay terremoto, ¿qué vamos a hacer? El hombre, hermano de Dios, la mujer de Dios, que tiene a Cristo en su corazón, se acuerda tranquilo, ni pesadilla, ni sin mi sueño a veces tiene. Hermano, la Biblia dice que en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege. Aún cuando nosotros dormimos, el Señor nos está cuidando, nos hace felices ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación de nuestra vida. Siempre nos da bienaventuranza. Por eso que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados. O sea, la bienaventuranza que Jesús habló es de la felicidad verdadera. Solamente aquel que tiene a Dios en su vida puede ser bienaventurado. Por eso aquí, hermano, vamos a ir al texto, a Lucas, capítulo 11, verso 28. Vamos a respaldar esta parte sobre el bienaventurado. Lucas 11, 28. Vamos a ver que la palabra nos hace bienaventurados.
Lucas 11:28, ¿lo tiene? Rápido, por favor, anótelo, dice así. Y él dijo, antes, bienaventurados quienes, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí habló Jesús. Jesús decía, ¿quiénes son realmente bienaventurados? Los que oyen la palabra y la guardan. ¿Por qué? Porque aquel que oye y guarda la palabra nunca va a morir. No tendrá vida eterna, irá al cielo, conocerá la maravilla del que Dios tiene en el universo. Bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. No dijo los que tienen dinero, no dijo los que tienen carro, no dijo los que tienen empresa, no dijo los que tienen fama. La fama se acaba, el dinero se acaba, nada has traído a este mundo. Cuando te mueras, nada vas a llevar de este mundo. Pero sin embargo, si tú tienes la palabra en tu corazón, aun cuando te mueras después de muerto, Dios te resucitará y vivirás en el cielo con el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Solamente el que guarda la palabra, solamente el que cree la palabra, el que lee la palabra, la practica, la obedece, solamente es el bienaventurado, porque está tranquilo, no tiene miedo ni a la enfermedad, no tiene miedo al COVID, no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a lo que viene. Hoy se habla que viene hambruna al mundo entero para este año 2023. Hay una crisis tremenda que se acerca y las naciones están preocupadas, se están preparando para lo que viene. Pero el Hijo de Dios está tranquilo, porque sabe que está en las manos de Dios por la palabra. Entonces, ¿qué hace esta palabra? Nos hace bienaventurados. La gente puede tener muchas cosas, pero nosotros tenemos a Dios, que está por encima de todas las cosas y nos da tranquilidad. Amén. Punto número 7, avanzamos. Quiero avanzar lo más que se pueda. Punto número 7, la palabra es eterna. Apunte. La palabra es eterna. Vamos a la Biblia, por favor, a Isaías capítulo 40, verso 8. Isaías 48. Gloria a Dios para siempre. Un saludo cordial a todos los pastores que nos están sintonizando ahí a través del canal. Dios bendiga su vida. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Pedregal, Vinzos, en Perú. Dios bendiga su vida. Un saludo desde aquí, desde este lugar, desde la iglesia Quinto Salvador, Vinzos. Un saludo cordial de nuestro hermano pastor Zacarías. Dice la escritura, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea que es eterna. La palabra de Dios es eterna. ¿Por qué decimos que es eterna? Porque la palabra está escrito desde el principio, desde que Dios fundó los cielos y la tierra, hasta el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios creará. Más allá de todo entendimiento, hermanos, la palabra es eterna. Por eso Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde, hermanos, pasará sin que se cumpla lo que está escrito aquí. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero todo lo que está escrito se va a cumplir, porque esta palabra es eterna. Los libros, ¿usted ha visto los libros? ¿Cómo son los libros que van a las universidades, a la escuela? Dice versión 1, luego pasa el tiempo y dice versión mejorada, versión número 2. Cambia, ¿por qué? Porque están aprendiendo más, hermano, y todo es cambiante, todo es mejorado, ¿no? Ese teclado, por ejemplo, esa es la serie. Ha pasado el tiempo y se ha mejorado, hay una nueva serie, hay una serie mejor. Pasó los años y hay otra serie mejor. O sea, se va renovando, igual que esta consola, al igual que los libros, todo se renueva. Pero la palabra no. La palabra es eterna. Nunca ha cambiado, porque la palabra es eterna. Y aquí dice todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Por eso aquel que conoce la palabra vivirá eternamente. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Vamos a respaldar un texto más. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Jesús dijo esto y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Extraordinario, ¿verdad? ¿Usted quiere saber qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Vaya a la Biblia. En la Biblia está todo lo que va a acontecer. Todo. Yo le decía la vez pasada cuando estaba ya la pandemia, había bajado, habíamos aquí predicando, recuerdo, decíamos que hasta esta plaga estaba en la Biblia.
está escrito en la Biblia. Dice la Biblia, hermano, que Jeremías dice que habría un tiempo donde la gente no podría ni siquiera llorar a sus muertos, no podría ni velarlos cuando la pandemia pasó. ¿Te recuerdas cuando empezó la pandemia? Donde entregaban el cuerpo de los muertos, los quemaban. Y la Biblia hablaba sobre eso, porque en la Biblia está todo. Es más, decía, del oriente vendrá. ¿Dónde empezó la plaga? En el oriente, ¿verdad? Allá en China, oriente. Está escrito, todo está en la Biblia. ¿Usted quiere saber si hay platillos voladores? Está en la Biblia. ¿Usted quiere saber si los dinosaurios existieron? Está en la Biblia. ¿Quiere saber si hay vida en otros planetas? Está en la Biblia. Cada pregunta está en la Biblia, porque aquí, hermano, está el conocimiento de Dios. Lamentablemente muchos hombres leen muchos libros, pero desconocen lo más importante, el conocimiento que usted pueda tener allá afuera en cualquier libro. El día que se muere, se acabó, se terminó. Es más, si usted dice, pero si yo construyo un edificio grande, el día que Dios destruye la tierra, se acabó tu edificio y se acabó tu construcción y se acabó todo. Pero la palabra es eterna, es para siempre, está hasta el final. Amén. Dios. Gloria a Jesús. Punto número 8. La palabra de Dios nos da prudencia. Escuche bien, muy importante la prudencia. ¿Por qué la prudencia? Veamos. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué, hermanos, mencionamos la prudencia? Porque hay mucha gente imprudente, hermanos, en esta vida. A pesar de que tienen estudios, son muy imprudentes, son muy insensatos, hermano, al despreciar la salvación tan grande que Dios ha proveído por medio de su Hijo Jesucristo. La imprudencia nos lleva a hacer cosas, hermano, que luego a veces nos hace llorar, lo que a veces nos lastima. Cuando somos imprudentes, actuamos de una manera que luego nos hace daño. Luego que, hermano, que hacemos, metemos la pata, ya no podemos, hermano, corregir las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos imprudentes por naturaleza. Pero cuando tú conoces la palabra, tú eres prudente. Por ejemplo, vamos a ver algo sencillo para que usted me entienda. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por ahí una vecina le dice a la hermanita, ¿cómo es tu hermana, el nombre, hermana? Natalie. ¿Qué pasaría si por ahí la vecina le dice a Natalie, hermana Natalie, yo le he visto al pastor Zacarías con una mujer por ahí? ¿Qué pensaría usted, hermana Natalie? Imagínense, ¿no? La hermana Natalie va y te dice a la otra hermana. Entonces, si la hermana Natalie no es prudente, ella empieza en su mente a maquinar, a pensar cosas que no pueden ser. Y si le comenta a otra persona, también que está con otra persona, de repente, ¿cómo es el chisme? El chisme siempre se va aumentando, ¿no? Ya por ahí, de repente usted le cuenta que la ha visto con una mujer, la otra día no, le hemos visto salir, qué sé yo, de una casa, solo. O sea, el chisme va aumentando. Y si no es cierto, la Biblia dice que todo mentiroso heredará, hermanos, el agua de fuego, ¿no? ¿Qué tal si de repente es un familiar del pastor, ¿no? Entonces, la imprudencia nos lleva de repente, la imprudencia, si ustedes son imprudentes, ustedes van a empezar a hablar mal de un siervo de Dios. Y el hablar mal de un siervo de Dios, eso acarrea pecado, ¿lo entiende? Entonces, la imprudencia, hermano, nos lleva a hacer cosas fatales. Por ejemplo, ir a un banco y sacar un préstamo que luego no vamos a poder pagar. Luego nos van a estar cobrando y no vamos a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque lo hacemos, hermanos, sin consultar a Dios. Si fuese más prudente, ¿qué hacemos yo? Por ejemplo, yo quisiera poner un negocio porque quiero de repente tener mejor dinero, mejores ingresos para mi familia. Está bien eso. Pero entonces yo en mi emoción digo, bueno, voy al primer banco que me da el préstamo y saco el préstamo. Y luego si la empresa quiebra, ¿qué vas a hacer tú? Pero si tú fueses prudente por la palabra, ¿qué haces tú primero? Vas a oración, entras en ayuno, le consultas a Dios y Dios te va a decir sí o te va a decir no. Entonces tú vas a saber, hermano, y si Dios te dice sí o no, entonces Dios te va a bendecir y Dios va a proveer todo para que tú no puedas tener ningún problema. La imprudencia, hermano, ha llevado siempre al mundo al caos.
La imprudencia de muchas personas ha llevado a la guerra. La imprudencia ha llevado, hermano, que se peleen los esposos. La imprudencia ha hecho que los hijos por una herencia se maten. La imprudencia, hermano, nos lleva a hacer cosas que a veces luego nos arrepentimos. La imprudencia me lleva a mí de repente a gritarle a mi esposa, a hablarle, a levantarle la voz a mi esposo. Entonces la imprudencia nos hace decir cosas que luego después ya no podemos nosotros sanar. Imagínense que un día esté molesto y yo vaya y le dé una palabra fuerte a mi esposa. Ella se va a sentir dolida, que yo le llame la atención por algo que ella no ha hecho. Y luego yo me entero que no ha sido así, pero ya la herí, ya la lastimé. Y luego, ¿qué voy a hacer? Ya no se puede solucionar. Hay cosas, hay heridas que a veces, por más que digan disculpa, pero ya cometiste la herida. Es como cuando tú tienes un vaso, ¿no? Un vaso, tú lo tumbas al suelo, se hace pedazos, por más que tú lo pegues, con te lo cae todo, nunca va a quedar igual. Así es la imprudencia, nos hace a veces herir a las personas. Por eso que conoce la palabra, nos da prudencia. Por eso que Dios nos da 2 oídos para saber escuchar y una sola boca para poder hablar. ¿Me entienden? La palabra es la única que nos da prudencia. Nos da la prudencia al punto que dice aquí la Escritura y compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Se está hablando de Jesús. Ser prudente es servir a Dios, porque de qué me valdría a mí, hermano, hacer muchas cosas, ganarle todo el mundo, si al final voy a perder mi alma. No hay mayor prudencia que servir a Dios. No hay mayor prudencia que estar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que estando en este camino, nosotros heredaremos la vida eterna. Iremos al lugar donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más escasez, donde ya no habrá más lágrimas. No hay mayor prudencia que servir a Dios. La prudencia se valora. Aquellas personas que, hermano, que usted sabe que aquellas personas que no murmuran, que no se meten con nadie, que son prudentes, la gente lo respeta. Asimismo, la gente tiene que respetarnos por nuestra prudencia, ¿me entiende? O sea, hay que ser siempre prudente y la palabra nos da esa prudencia que el ser humano necesita. Amén. Punto número 9. ¿Qué más es esta palabra? Esta palabra es pan y alimento para nuestra vida. Anote. Pan y alimento para nuestra vida. Veamos, Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Dice la Escritura, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre, hermano, más que el alimento material, el alimento físico, necesita alimentar su espíritu. Y el alimento del espíritu es la palabra. Hermano, nosotros tenemos muchos alimentos, ¿verdad? ¿Qué alimento hay aquí en piso? La causa, ¿no? Hay muchos platos que usted conoce, ¿sí o no? Pero el alimento que su cuerpo consume es muchos platos. Pero el alimento de su espíritu solamente es uno solo. La palabra. Pero ¿por qué necesito que mi espíritu se alimente por la palabra? ¿Por qué? Escuche, el ser humano fue creado por Dios, ¿verdad? Correcto. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿correcto? Asimismo, como dice la Escritura en Génesis, que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. O sea que Dios también a nosotros nos hizo trinos. El ser humano también es trino. Tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. El alma, escuche bien, el cuerpo, y usted sabe que el cuerpo, nosotros somos este cuerpo. Esto es solamente el caparazón. Polvo es y al polvo a devolver. El alma es la esencia tuya, es la esencia de la persona. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Pero más adentro del alma hay algo llamado el espíritu. El espíritu es el que da vida. El ser humano, desde que su caída, que Adán cayó en pecado, el espíritu del hombre murió. Porque Dios le dijo al hombre, de cierto te digo que el día que comas de ese árbol que yo te prohíbo, de cierto morirás. ¿Adán comió o no comió? Comió. Adán comió y su espíritu murió. El hombre cuando nace en esta tierra nace con el espíritu muerto. Ahora, ¿cómo es así, hermano? ¿Cómo que el hombre nace con el espíritu muerto? Claro, todo ser humano nace con su espíritu muerto.
¿Cómo así? Es cierto que tu alma está viva y que controla tu cuerpo, pero tu espíritu, escuche bien, Dios se comunica con el ser humano a través del espíritu, solamente porque Dios es espíritu. Entonces, si el espíritu nuestro está muerto dentro de nosotros, entonces nosotros no podemos comunicarnos con Dios. No podemos escuchar a Dios. La Biblia dice que Adán escuchaba audiblemente a Dios antes de caer en pecado, porque su espíritu estaba vivo. Pero el día que Adán pecó, su espíritu murió, porque Dios así lo dijo, y el ser humano no escuchó a Dios. Usted escucha, usted sabe, a ver, la gente que está afuera del mundo escucha a Dios audiblemente, ¿lo escucha? No lo escucha. Los cristianos escuchan, algunos escuchan audiblemente a Dios, no lo escuchan. ¿Por qué? Porque el espíritu todavía yace dormido. La única manera que el espíritu que está dentro despierte y vuelva a la vida es por medio de la palabra. Jesús, cuando se encontró con Nicodemo, le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? Es por medio de la palabra. Cuando la palabra llega a tu vida, lo primero que hace la palabra, le da vida a tu espíritu. Y cuando le da vida a tu espíritu, es como si recién naciese. ¿Cómo nacen bebés, no? Las personas nacen bebés. Y luego van creciendo y van creciendo. ¿Cuándo un bebé crece, hermano? ¿Cómo crecen los bebés? Por el alimento que tú le das. Si tú no le alimentas a tu bebé, no crece, ¿sí o no? Y luego se muere. Si tú no alimentas al espíritu, no va a crecer y luego nuevamente va a volver a morir. Por eso que necesitamos a diario lecturar la palabra. La palabra es, por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la que da vida a nuestro espíritu. El espíritu de muchos cristianos está raquítico, está de repente se desanima por cualquier prueba. ¿Por qué? Porque su espíritu está chiquito, no ha crecido. El espíritu tiene que crecer para que cuando venga la tentación, para que cuando vengan los problemas, vengan las adversidades, el diablo nos ataque, nosotros podamos resistir. ¿Me entienden? ¿Cómo se resiste a la tentación? Con el ayuno. ¿Y por qué resiste? Porque el ayuno fortalece tu espíritu. La palabra alimenta tu espíritu y la hace crecer. Recuerden, la palabra es el alimento de nuestro espíritu. Usted tiene un espíritu dentro, cuerpo, más adentro está el alma y más adentro está el espíritu. Y el Espíritu Santo se habla y comunica con nuestro espíritu. Una vez que se comunica con nuestro espíritu se comunica con el alma y el alma da la orden al cuerpo. Ese es el orden que Dios fundó desde el principio. El problema es que el hombre, su espíritu está muerto. Necesita que la palabra le dé vida y que la palabra le alimente. Por eso que Jesús dijo esta gran verdad que mucha gente no sabe. Él dijo: escrito está. Dios lo dijo desde el principio. ¿Sabe dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Jesús conocía la palabra. Jesús se había dedicado por 30 años a estudiar la palabra, porque Jesús empezó su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. Él había leído, hermanos, por muchos años la palabra. Él decía: escrito está. El diablo siempre dijo: escrito está, pero nunca dijo dónde estaba escrito. Pero en el Antiguo Testamento estaba escrito. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, verso 13. Deuteronomio 8:3, para que usted vea que Jesús tomó esa porción. Ahí está escrito lo que dice la palabra. Deuteronomio 8:3. Búsquelo, por favor. A ver, corrobore y vea si lo que decimos está correcto. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Ve? Jesús, escrito está. Sí, estaba escrito en Deuteronomio. Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había revelado. Por eso es muy importante. Jesús conocía la Escritura. Usted se ha preguntado por qué en la Biblia se menciona cuando Jesús nace. ¿Sí o no? Se habla cuando Jesús nace. Luego se menciona a Jesús a los 12 años. Y luego 18 años desaparece. No se sabe nada de Jesús. A los 30 años nuevamente se habla de Jesús y aparece cuando empieza su ministerio. ¿Qué hizo en esos 18 años?
¿Qué cree usted que hizo? Estudió la palabra, estudió el Yeshiva, los profetas, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Y él decía y citaba la palabra. Porque escuchen, Jesús sabía que no hay mayor autoridad que la palabra. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, hermanos, se sujetaba a la palabra. Porque por encima de todo está la palabra. El diablo no pudo resistir la palabra. La palabra es lo máximo. Escuche, la palabra está por encima del diablo, por encima de todo. Con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra Dios le dijo: Lázaro, sal de esa tumba, y Lázaro salió. La palabra tiene el poder, hermano, más grande que ni el hombre se imagina. Que tanto poder tiene la palabra. Tiene tanto poder que puede convertir el alma de un ser humano. Tiene tanto poder que puede dar vida al espíritu de un ser humano que está muerto. La palabra tiene ese poder. Amén. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Fuerte, fuerte. Eso no se olvide. Es alimento, es pan para nuestra vida. ¿Qué más? Punto número 10. La palabra es leche espiritual. Porque los niños toman leche, ¿sí? No toman comida sólida. Desde que nacen, empiezan con su lechecita y van creciendo, van madurando, y a usted le va dando comida sólida. Vamos a ir a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro 2, 2. Punto número 10, estamos, la palabra es nuestra leche espiritual. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice: desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis, dice, para salvación. A ver, ¿cómo es esto? Hay mucha gente que cuando viene al camino de Dios y su anhelo es que Dios lo use, ¿verdad? La gente cuando viene al camino de Dios quisiera ser pastor, quisiera ser evangelista, quisiera estar en el ministerio de alabanza. El problema que nunca llegan a ser es porque les faltó algo muy fundamental: la palabra. La palabra es la que les hace crecer. Escuche bien, nadie puede escalar hasta arriba si no va por el orden de la palabra. La palabra les lleva, hermanos, hasta los lugares más altos que Dios le quiere colocar. Es la palabra la que nos lleva hasta arriba. Es la palabra la que nos va alimentando y haciendo crecer ahí para salvación. Necesitamos crecer para salvación, porque, hermanos, si no alcanzamos la salvación, de nada nos habrá valido estar aquí en la iglesia años y años. El cristiano tiene que crecer, y la única forma de crecer es por medio de la palabra. Si usted no conoce la palabra, no aspire a ser un pastor, no aspire a ser un predicador, un evangelista, un maestro. Solamente aquel que conoce la palabra, Dios lo puede tomar y usar. Es como, por ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, si para construir estas paredes, ¿qué usted necesita? Un albañil que construya las paredes, ¿no? Usted no mandaría a un panadero a construir las paredes, porque no las sabe, no conoce, ¿no? De igual forma, para que Dios te use, tú tienes que conocer a dónde Dios te va a poner. Y lo que tenemos que conocer es la palabra. La palabra, hermanos, lo es todo. Es pan, es alimento, es leche para poder crecer y para que Dios nos pueda usar. La palabra, dice ahí, nos hace crecer para salvación, nos hace llegar a la vida eterna. Ese es el poder de la palabra. ¿Qué más? Vamos a ver. Dijimos que es pan, vamos a ver que también es agua. Vamos a ver. Punto número 11. La palabra es agua viva. Punto número 11. Agua viva. Esto lo encuentra en Juan capítulo 7, verso 38. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán que ríos de agua viva. Porque esta palabra es agua viva. Esta palabra no es solamente alimento. El ser humano necesita pan y agua solo para poder sobrevivir. No solamente pan, también necesita agua. Y la palabra también es agua. ¿Qué hace el agua? Calma la sed. ¿Usted se acuerda? A ver,
¿Se acuerda cuando se juntó Jesús con la mujer samaritana? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Le dijo: mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé yo beber? Jesús le dijo: dame de beber, porque si supieras, yo te daré de agua que salpique para vida eterna, agua del cual cuando tú pruebes, tú nunca más tendrás sed. La mujer se quedó asustada. ¿Por qué? Porque ¿qué Jesús le entregó a la mujer? A Jesús le entregó la palabra. Jesús le dijo: la palabra es agua. Le dijo Jesús: si yo te daré agua del cual nunca más tendrás sed. La palabra es agua, hermano, que tú necesitas para saciar, hermano, la sed de tu alma. Esa palabra te trae tranquilidad. Cuando tú estás pasando un problema, de repente hay un familiar enfermo, está muriendo, tú vas a la palabra y la palabra te consuela. La palabra, hermano, te hace entender por qué Dios hace las cosas. La palabra te trae paz, tranquilidad, sacia tu alma, la sed que el alma, hermano, necesita. Los hombres buscan a través del licor, a través de la droga, a través de muchas cosas, pero nada puede saciarlo. Solamente la palabra es el agua que el ser humano necesita para que su alma sacie esa sed que el ser humano siempre ha tenido. La palabra es agua viva. Amén. Punto número 12. Estamos en el 12 y estamos avanzando. Punto número 12. La palabra es Jesucristo mismo. Anote. La palabra es Jesucristo. Vamos a ver. San Juan 1:1. San Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras traducciones dicen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra. Dios habló y Jesús hizo. La palabra, en otras palabras, es Jesús mismo. Es la palabra viva. Por eso en San Juan 1:1, Jesús es la palabra. ¿Ok? La palabra es Jesús. En el principio siempre ha estado la palabra. Dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Jesús es la palabra viva, la palabra que se hizo carne. Se había sido profetizada en el libro de Isaías que nacería, y nació. Es la palabra hecha carne. Jesús es la palabra de Dios. Amén. Punto número 13. La palabra de Dios es recta. Nótelo, es recta. O sea, no se desvía. ¿Okay? La palabra de Dios es recta. Nótelo, por favor. Salmos 33:4. Salmos 33:4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Escuche bien, la palabra de Dios es recta, es tajante, no se curvea, no se choquea como nosotros. A veces decimos una cosa, luego decimos otra cosa. No, la palabra de Dios es firme, no cambia. No cambian los tiempos, cambian los hombres, cambian las costumbres, pero la palabra de Dios nunca cambia, es recta siempre. La palabra de Dios no se desvía, no te lleva por un mal camino. La palabra de Dios te lleva por un camino recto, un camino hacia la salvación. Dice ahí la Escritura: porque recta es la palabra de Jehová. O sea, es recta, es justa, es intachable, es infalible. Es, hermanos, algo que no tiene juicio, no tiene, hermanos, alguna duda sobre ella. Esta palabra es recta. Escuche bien, no hay nada más recto, más justo que la palabra de Dios. Los hombres hacen su justicia, pero la palabra de Dios está por encima de la justicia de los hombres, porque ella es recta. ¿Me entiende? No va a cambiar. Pueden cambiar los pastores, pueden cambiar los evangelistas, pueden torcer la palabra. Algunos predican una cosa, luego pasa el tiempo y predican otra cosa, pero la palabra es la misma siempre, recta. Recuerde, todos pueden cambiar, pero la palabra, porque la palabra la hizo Dios, y Dios no es un hombre para que mienta,
venga, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso que la palabra es recta, no se desvía. Punto número 14. Avanzamos. La palabra de Dios te da tres cosas. Anoten. Tres cosas: sabiduría, inteligencia y conocimiento. A ver, de nuevo. La palabra de Dios nos da sabiduría, inteligencia y conocimiento. Vamos a ver. Proverbios capítulo 2, verso 6. Los hombres siempre han buscado inteligencia, han buscado conocimiento, y algunos lo han alcanzado, pero nunca alcanzarán sabiduría, porque la sabiduría no es algo terrenal, la sabiduría es algo celestial, la sabiduría viene de Dios. Vamos a ver, Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién lo da? Jehová Dios. Jehová no es el presidente, no es la profesora, no es el catedrático, no es ni siquiera los pastores, es Dios quien da sabiduría. ¿Qué más? Y de su boca viene ¿qué? Conocimiento y la inteligencia. Usted quiere que sus hijos, ahora que tienen hijos, quiere que sus hijos sean los más inteligentes del colegio, enséñele Biblia. La Biblia, cuando usted la lee, tu mente, escuche bien, tu mente se conecta con Dios. Y tu mente, usted sabía que el ser humano solamente usa el hombre más inteligente de todas las épocas fue llamado un hombre llamado Albert Einstein. Fue el creador de la teoría de la relatividad, el hombre que calculó la velocidad a la que viaja la luz, 300.000 kilómetros por hora. ¿Sabe que esa velocidad da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo? Un hombre inteligentísimo. No ha habido como Albert Einstein, pero solamente él ha usado el 6% de su cerebro. 6%. Imagínense si usara el hombre el 10%, el 20%, el 100%. ¿Usted se imagina? Adán fue el único hombre que usó el 100% de su cerebro, ¿sabía? Cuando Dios creó a Adán, hermanos, usó el 100% de su cerebro. La gente solamente lee de Adán, que fue el primer hombre, pero no sabe más de Adán. Un día vamos a hacer un estudio de Adán. Usted va a ver que Adán fue un hombre inteligentísimo. No ha habido, fue más inteligente incluso que Salomón. Su inteligencia de Adán fue tan grande. ¿Por qué? Porque mire, Dios quiere ordenó a Adán cuidar la tierra, cuidar el huerto de Edén, el jardín. Y este jardín cruzaba 4 ríos. Imagínense, no era un espacito, era más grande que Venus, era un espacio grandísimo. Y él tenía que cuidar de todo ese jardín, tenía que administrar todo lo que había en el jardín del Edén. Se necesitaba mucha sabiduría. Adán fue el hombre que puso el nombre a todos los animales. Desde que ha sido hasta este tiempo permanecen así. Tenía que tener mucha sabiduría para poner en los animales a todos las diferentes especies y acordarse del nombre de cada uno de ellos. Tenía que acordarse. Había tanta inteligencia, tenía que administrar, tenía que controlar. Hermano, usted sabe lo que tienen chacra. ¿Cuántas hectáreas, hermano, usted tiene chacra? ¿Cuántas hectáreas tiene? 1 hectárea. Y se le hace fácil administrarla, que produzca todos los años, que produzca, es fácil, es sencillo. Es un poco complicado. Imagínense. Y si le diéramos 10 hectáreas, lo podría hacer solo. Y si le diera 100 hectáreas, ¿lo haría solo? Imposible. Aún ni con las máquinas, ni con volquetes, ni con tractores. Adán no tenía eso. Y controló más de 100 hectáreas. Un huerto que estaba cruzado por 4 ríos. Imagínense el espacio, estamos hablando más o menos de un país entero. Y Adán lo administraba. Adán lo controlaba. Tenía que tener una inteligencia más allá de lo humano para poder administrar el jardín. La gente no ve eso. Adán era inteligentísimo. Pero cuando el hombre cae de la gracia, el conocimiento se fue apagando y se fue apagando. Hasta el hombre que solamente ahora usa el 6% de su conocimiento. ¿Cómo hacemos para volver nuevamente a tener inteligencia, conocimiento y sabiduría? La palabra. La palabra nos hace inteligentes. La palabra nos hace sabios. Usted puede ir a una escuela, a una universidad, a un instituto y adquirir inteligencia. Bueno, puede adquirir conocimiento. La inteligencia viene más allá, pero jamás alcanzará sabiduría.
Porque la sabiduría solamente viene de Dios. Y la única forma de obtener sabiduría es por la palabra. Entonces, cuando tú conoces la palabra, tú sabes que no puedes hacer ciertas cosas. Porque si tú lo haces, te vas al infierno. Tú sabes que no puedes hacer lo que el mundo hace. Porque si tú lo haces, estás en desobediencia a Dios. La palabra nos da sabiduría, nos hace escaparnos de las trampas que el diablo pone en nuestro camino, porque el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos caen, pero aquel que tiene la palabra siempre escapa porque tiene sabiduría. El diablo planea, hace un plan, el diablo hace un plan como destruirte. En el tiempo antiguo, el ejército enemigo de Israel tramaban, dice la Biblia, que estaba el rey con los generales, se encerraban en una cueva, nadie podía entrar a planificar cómo destruir Israel. Y planificaban. Entonces armaban todo, estaban listos y estaban seguros que iban a destruir Israel. Pero al otro lado estaba el profeta de Dios. En Israel estaba el profeta de Dios. ¿Y qué hacía el profeta? Doblaba sus rodillas y oraba, y Dios le revelaba lo que el rey al otro lado planificaba. Y cuando ellos iban a desarrollar su plan para destruir Israel, Israel ya no estaba ahí. Israel se movía y se preparaba y no podían destruir Israel porque Dios daba sabiduría. O sea, el diablo puede planificar muchas cosas, pero como Dios te da sabiduría a ti, tú escapas de las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos da sabiduría. Amén. A su nombre. A su nombre. Un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. ¿Estamos? ¿Hemos aprendido? Hasta ahí lo vamos a dejar. Punto número 14. La próxima sesión nuevamente continuamos. Son 25. Tenemos para otro video. Hemos empezado aquí la serie ya. El poder de la palabra de Dios. Primer video lo grabamos el lunes pasado. Estamos grabando el segundo video. Y luego en la próxima sesión será el tercer video. Para cumplir un tema. Imagínense cuánto hay que predicar. Vamos a ponernos en pie y agradecer a Dios por su palabra. Amén. Espero que lo hayan anotado, lo estudien en casa y lo puedan enseñar. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ten el fuerte de Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Adelante.